En la nube. Ahora sí, Gracias, muy muchas amable. gracias. Sí, Sí, ahora sí, ya Sí, listo, doctor. Ya quedó bien. gracias. gracias. Bueno, hagamos por lo menos un saludo para que quede en la grabación, un saludo para todos. Dejamos constancia de la grabación, el saludo en nuestra tercera sesión y estamos en la parte del test de escucha activa. Listo, para que, porque si no, queda que arrancamos desde acá. Bien, entonces, como veníamos diciendo, el test de escucha activa es una serie de preguntas. Vamos a colocar, a leerlas y cada uno va a hacer su propia puntuación. Si usted dice sí o no, tiene un rango de puntuación. Vamos a ver. En el caso de que usted responda afirmativamente sí, va a tener 2 puntos. Entonces vamos a mirar cada pregunta y vamos a darle 1 minuto. Bueno, vamos a darle unos segundos porque son como muy sencillas. Bueno, vamos a ver qué tenía acá. La primera. ¿Recuerdas el color de los ojos de la persona que está orientando la conferencia? Bueno, eso está como complicado el saber desde este mes el color de los ojos. Bueno, a ver, ustedes lo recuerdan. Si lo recuerdan, ya saben, es 2 puntos. Si no lo recuerdan, 0 puntos. Y se llevan ahí el registro. Y dice, prestas atención a los gestos de quien te habla. Bueno, ahí vamos mirando. Prestamos atención a cómo mueve las manos, el movimiento tal vez del rostro, del cuello, hacia dónde se inclina, lo mira uno a los ojos, no lo mira uno a los ojos, ese tipo de gestos. Vamos con la tercera. ¿Suele resumir el mensaje principal de lo escuchado antes de terminar? Bueno, bastante interesante, ¿no? Resumir el mensaje principal de lo escuchado antes de terminar. ¿Se lo suelen hacer? Suelen decir, bueno, estamos hablando y voy a resumir lo que estamos conversando. Vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos conversado. Bueno, ¿cómo vamos de la primera a la tercera? ¿Tenemos lista la puntuación? Ven aquí, pongo para ver las reacciones de las caras. Entonces, Camilo, Adriana y, y Alex se me fue. Listo. Bueno, entonces vamos con la cuarta. ¿Terminas alguna? Ah, pero es que hay un chat. Ah, bueno, Fernando dice que 4 puntos. Listo, perfecto. Vamos con la cuarta. Dice la cuarta, ¿terminas alguna frase de la persona que te habla sin esperar que ella finalice? Bueno, eso suele ocurrir cuando conocemos muy bien a la otra persona, ¿no? ¿Terminas alguna frase de la persona que te habla sin esperar que ella finalice? Bueno, pues asientes con la cabeza mientras te hablan. Bueno, eso a veces uno sí, dice sí, y decimos en la cabeza. Puede pasar. Tenemos nuestra sexta pregunta. ¿Escuchas parcialmente solo lo que te interesa del mensaje? Bueno, eso es como complicado saber, ¿no? Mientras uno escucha, uno deja de escuchar. Escuchas parcialmente solo lo que te interesa. Bueno, eso es cuando le dicen, no, usted solo pone cuidado a lo que le gusta. Pero bueno, detrás de esa frase hay otro significado, ¿no? Otra situación, ¿no? Que uno tal vez no está mirando a la otra persona mientras habla o está haciendo otra cosa. Nuestra séptima pregunta. Dice, mientras estás escuchando, ¿juegas con algún objeto? Ah, bueno, eso sí tendría sentido con la anterior. Entonces, si usted está escuchando al otro, usted está mirándolo a los ojos, o está en el celular, o estás con algo en la mano, o estás distraído, aparentemente distraído, ¿no? Hay gente que está haciendo algo y dice, no, sí, sí, bueno, cuidado, tiene mi atención. Bien, miremos a ver. Aquí está el significado de los puntos. ¿Cómo les fue? De 4 a 6 puntos, no nos gusta escuchar. Bueno, nos está diciendo que tenemos algo por mejorar, ¿no? De 8 a 10 puntos, tu capacidad de escucha es buena, bueno, y es aceptable. El nivel de comprensión y atención. Mayor a 10 puntos, sabes escuchar. ¿A ustedes cómo les fue? ¿En qué nivel están? Los leo por el chat para que podamos participar de 4 a 6 puntos, de 8 a 10 puntos o mayor a 10. ¿En qué parte estamos? También lo dice 8 puntos, muy bien.
Excelente. Fernando también nos dice que 8 puntos. 8 puntos total. Bueno, o sea que aún nos falta un poquito para poder mejorar, para ser más, mayor a 10 o 10 en adelante. Listo. Entonces, ¿quién sirve ese ejercicio? Poder hacer un diagnóstico de cómo nos encontramos, de cómo estamos y aspectos a mejorar. Entonces, sabemos que las preguntas en donde tuvimos 0 puntos son nuestros puntos a mejorar. Listo, avancemos. Ahora, hablamos de la escucha. ¿Qué es la escucha? Vamos a ver la diferencia entre escuchar y oír. Cuando hablamos de la escucha, nos estamos siempre refiriendo es a la comunicación. Recuerden que cuando hablamos del fenómeno de la comunicación, estamos hablando de cuando en la escuela les decían es un emisor y un receptor. Entonces, si yo soy el emisor y no hay un receptor, es decir, no hay un proceso cíclico, pues no se puede hablar de comunicación, se puede hablar de pronto un mensaje pregrabado, pero la comunicación es interactiva, debe haber un proceso recíproco. Entonces, por eso siempre hablamos de que el habla está relacionado con la comunicación. Ahora, dice acá, la importancia de la comunicación. Las palabras y las frases cobran sentido a la hora de comunicar, que están bien estructuradas. Por tanto, todos los estudiantes necesitan manejar algunos conceptos, estrategias, herramientas que le faciliten la interpretación y expresión al momento de escribir o hablar. Entonces, acá eso nos lo arroja en la escucha. Para la importancia de la comunicación, ¿sabes? Votó lo mismo. Bueno, entonces cuando hablamos de escucha es la capacidad de comprender y de ser el receptor del mensaje que nos envía el emisor. ¿Listo? A eso nos referimos con escucha. Ahora, aquí tenemos las definiciones conceptuales de algunos autores. Recuerden cuando hablábamos de escritura académica, aquí retomamos lo que dice Coba sobre que escucha se refiere a la actividad natural y activa, a la capacidad de decir y entender lo que estamos mencionando, la capacidad de ser receptor, de que escuchamos. Y el oír es el fenómeno que pertenece al orden fisiológico, es decir, que yo tenga los órganos receptores del oído, que tenga el tímpano sano, que tenga bien allá el sistema para poder escuchar adecuadamente las vibraciones del sonido. Entonces aquí tenemos en cuenta que una cosa es no confundir estos dos conceptos. Muchas veces en nuestra cotidianidad pensamos que oír y escuchar es lo mismo. Obviamente hay una correlación, porque si estamos hablando que el oír tiene que ver con el nivel biológico, fisiológico. Quiere decir que si alguna persona tiene alguna situación particular, tiene alguna limitación, tiene alguna dificultad física, pues obviamente no podemos llegar a decir que tal vez no nos esté escuchando o tal vez no nos esté oyendo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, en un ámbito, digamos, eh, práctico, decimos que escuchar es cuando nos están entendiendo, cuando nos están comprendiendo lo que estamos hablando. Y el oír es simplemente la potencia, la capacidad que tenemos todos los seres humanos de escuchar el sonido a través de nuestros oídos. Listo, así nos evitamos confusión. Hasta aquí estamos claros, estamos hablando muy sencillo, muy puntual. Si hablo muy rápido, me avisan y profundizamos algunas ideas. Gracias, Camilo. Excelente. Listo. El arte para ser felices. Bueno, venga, sí suena. Dice, Willy, buenas noches. Dice que no nos escuchan, pero los demás sí nos escuchan, ¿cierto? Sí, sí, señor. De pronto es la conectividad. Listo. Bueno, vamos a ver aquí porque si suena el video. No, ese Sí sí suena. no. No, no, señor. De Ve, pronto, si quiere, deja de compartir y sí. compartes nuevamente con sonido de pantalla para que se escuche. Listo. Listo. Venga, a ver. Sí, ya vi que aquí sale esa opción. Compartir sonido. Dice mono estéreo. Vámonos en mono. Listo. Excelente. Hiciste la observación. Este computador.
Mientras tanto, Como- en el chat les compartí el enlace de asistencia para que por favor lo vayan diligenciando, ¿bien? Ahora vamos a probar y me confirma, Luz. Convierten en pésimos conversadores. Sí, señor, Ahora sí. ahora se escucha. Listo, perfecto. Entonces yo silencio el micrófono y arrancamos desde cero. Hoy te traigo una lista de los errores que nos convierten en pésimos conversadores y por lo tanto en malos comunicadores. Si no los eliminas vas a hacer que los encuentros y reuniones sean desagradables y poco productivos. Saber conversar es sinónimo de inteligencia y sabiduría. Y no creas que es solo hablar. No, la conversación es un arte y se puede cultivar. Además, podemos hablar de casi cualquier tema sin perder ni una pizca de elegancia. No tiene nada que ver con la riqueza ni la clase social, sino con este arte de relacionarte con los demás. Y hoy empezamos por los básicos, los esenciales. ¿Tienes papel y lápiz? Empezamos. Hice una pausa ahí para que veamos lo siguiente. Mire que se nos está hablando de conversar y muchas veces pensamos que conversar simplemente es interactuar con el otro. Mire que aquí nos habla de un arte. Y más allá de que usemos la conversación para tal vez cortejar a alguien, en nuestra profesión es muy importante. Recuerda que indiferentemente de la profesión, inclusive la de sistema, que muchas veces dicen que solamente ellos interactúan con el computador, necesitamos interactuar con el otro, con el jefe, el compañero de trabajo, las comunidades de trabajo, las otras, los eventos sociales, cuando las empresas se integran. Y recuerden que estamos en un ambiente laboral en donde si no sabemos trabajar en equipo, que es donde entra la comunicación asertiva, podemos ser los mejores. Pero si no somos empáticos, no tenemos esa comunicación con el otro, nos pueden sacar por simplemente no considerarnos tal vez poco accesibles, poco sociables, poco interactivos. Entonces, prestémosle mucha atención a esto y no perdamos el enfoque de nuestro aprendizaje. Vamos a ver lo que no debes hacer. Mostrar impaciencia, que tienes prisa, que estás nervioso o estresado. Esto se ve en tu mirada, en la posición del cuerpo, en tus gestos. La otra persona percibe falta de interés. Y este es el primer error en la persuasión. Gritar. Ay, no grites, por favor, no grites, porque resulta muy desagradable para tus interlocutores, pero también para otras personas que están en el restaurante, en la calle, en el avión o en el autobús. Además, un tono muy elevado resulta muy agresivo, genera alarma y sensación de amenaza. Ser vulgar con el lenguaje, utilizar palabras groseras, soeces, malsonantes, tacos, insultos, aunque sean de broma. Hay personas que creen que hablar así las hace más poderosas o incluso se creen graciosas. Pero bueno, como decía mi madre, Dios los cría y ellos se juntan. Es decir, este tipo de lenguaje solo es aceptado por personas que se expresan igual, pero es aborrecido por los demás. Lo que pasa es que hay personas educadas y no se quejan. Huye de la verborrea, hablar, 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 hacer monólogos, quedarte con tu tema, acaparar la conversación, hablar solo de lo que te interesa a ti y no darte cuenta de que los demás ya han desconectado y solo están de cuerpo presente. Contestar solo con monosílabos. Los monosílabos matan la conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu viaje? Bien. Esto da por acabado el diálogo y más si lo pronuncias de una manera seca y tajante. Además del monosílabo, por ejemplo, bien o sí o no, tienes que seguir la conversación y darle pie a la persona a que siga hablando y podáis entrar en este diálogo. Dejar frases inacabadas. ¿Te has fijado que hay personas que nunca acaban las frases o las acaban con alguna expresión indefinida? Pues fuimos a cenar al restaurante y tal, y nos encontramos a Mariano y a Laura, y que si esto, que si lo otro, y luego estuvimos hablando, que si no sé qué, no sé cuántos. Pero a ver, ¿qué te ha contado esta persona? Guerra a las muletillas.
Está claro que son muy pesadas, Hay que evitar las muletillas, o sea, las palabras que se repiten sin sentido porque acaban machacándote el cerebro, o sea, que ponen nervioso a cualquiera. Molesto, ¿verdad? Otro hábito de repetición es utilizar interrogativos al final de la frase. Eso es catastrófico, delata la necesidad que tú tienes de confirmar lo que dices. Por ejemplo, es que este ayuntamiento debería destinar más recursos a la educación. No, porque yo entiendo que es lo más importante para nuestro futuro. No, o también, ¿verdad? O interrumpir es muy, pero que muy feo, porque estás demostrando impaciencia. Y lo peor de lo peor es acabar la frase del otro. Es como ponerte en un plano superior y creer que puedes adivinar el pensamiento de la persona que tienes delante y la tienes que ayudar a hablar. ¿No te parece arrogante? Controla tu cara, tus expresiones faciales, porque el otro te está viendo. Si pones ojos de otra vez qué pesado, o de desconfianza, o simplemente de desinterés, el otro lo va a notar. Un pecado grave es no mirar a los ojos. Por ejemplo, fijarte en algún detalle del pelo o de los labios, o peor todavía del escote, o mirar alrededor, ver la gente pasar, o mirar tu celular. No hables con la boca cerrada. Hay que articular correctamente para que se te entienda, de manera que tu voz salga brillante. Pero ya que hablamos de bocas, hablemos también de bocas abiertas. ¿Sabes lo desagradable que es ver a alguien que habla con la boca llena mientras está masticando? Cierra la boca, por favor, cuando estás comiendo. Hasta aquí hemos hablado de aspectos quizás muy formales de la comunicación, pero veamos ahora aspectos sobre los temas. Quédate un poquito más para ver 5 puntos importantes. No serás un conversador agradable si, primero, eres negativo y pesimista en todo, te quejas constantemente, no aportas soluciones ni motivos para el optimismo. Segundo, criticas a personas ausentes, disfrutas con el chismorreo, difundes rumores y condenas acciones de otras personas sin saber nada de su situación y de sus motivos. Tercero, tratas temas que molestan a los presentes, les atacas o los dejas en ridículo, te ríes de lo que dicen o no valoras sus puntos de vista. Cuarto, te alteras al tratar temas polémicos y conviertes la charla en un enfrentamiento. No aportas paz y serenidad, sino tensión y conflicto. Y quinto, quieres imponer tu opinión. Una conversación no sirve para demostrar que tienes razón. Es un intercambio en el que todos podemos reflexionar, aprender, aportar. Conversar es un acto de cultura elevada y es un placer. No todo el mundo tiene la capacidad para disfrutar de este manjar ni de ofrecerlo a los demás, pero se puede aprender. Y al hacerlo, mejoramos enormemente como seres civilizados. Como siempre, te recomiendo mis cursos que puedes encontrar en la descripción y también mis libros para mejorar tus habilidades de comunicación. Por cierto, te recomiendo este vídeo para no quedarte sin palabras. ¿De qué hablar cuando no sabemos de qué hablar? Y para mejorar tu voz y tu dicción, mira mi vídeo Cómo usar la voz para influir y persuadir. Bueno, ¿cómo les pareció el video? Ya sabemos lo importante es ser buenos conversadores. Y esto lo encontramos para nuestro ámbito profesional, laboral y personal. Entonces, ahí también influye mucho en ser persona, ¿no? Si yo me tomo las cosas muy personal o si tengo una visión muy alta de mí mismo, pues voy a tender a opacar y cometer estos errores que nos dicen. Siempre hay que saber identificar el contexto, ¿no? Bien, entonces vamos a ver unas preguntas pequeñitas que espero que ustedes recuerden. ¿Cómo se llama la presentadora? ¿Cuál es el tema principal? En el chat, vamos a ver quién recuerda cómo se llama la presentadora. ¿Escuchamos o oímos en esta ocasión?
¿En cuál de las dos se aplica el concepto? ¿Solo oímos y no escuchamos o sí escuchamos, comprendimos el mensaje? ¿Cuál es el nombre de la presentadora? ¿Quién lo recuerda? ¿Cuál es el tema principal? En una sola palabra definan el tema del video. Y la más importante, para saber conversar, ¿qué se necesita? Entonces los voy leyendo para que participemos en ese pequeño diálogo a través del chat. Listo, nombre de la presentadora. O con honestidad, no lo recuerdo, dio mucha información. Claro, ahí no fue 7 minutos con mucha información práctica para aprender. Pero entonces podemos decirla, listo, muy bien, Adriana dice, el tema principal es cómo ser un buen conversador, excelente. ¿Cómo podríamos definir esto en una sola palabra? Karen, que nos ayudó con la corrección del nombre ahorita. Edwin, bienvenido. No lo había saludado. Listo. No sean tímidos, participen. El video fue muy interesante, ¿no? Así que no aprovecharon para haber prestado atención al video. Es demasiado práctico para nuestras vidas. En una sola palabra, ¿cómo podríamos definir el tema? Y con lo que estamos viviendo, entendemos la última pregunta para saber conversar qué se necesita. Y ahí tenemos dos elementos claves. Eso, muy bien, Galenita. Escuchar, muy bien. Listo. Y se complementa con los dos elementos clave que voy a mencionar. Iniciativa y la atención. También saber hablar. Claro, son muchos elementos. Y sobre todo, un elemento que llamó la atención, que nos dijo la presentadora, fue no utilizar el lenguaje vulgar. Recuerden, hay que identificar los contextos en los que nos encontramos. Si estamos en la oficina, no vamos a hablar coloquialmente como hablamos con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Entonces hay que muy identificar esa parte. Muy bien, gracias por participar. Vamos a avanzar. Excelente. Venga, lo pongo muy chiquito acá. Listo. Vamos. Bueno, aquí tenemos una fase ya más conceptual de saber escuchar, fases y estrategias o momentos. Entonces tenemos la cuestión de la preescucha. La preescucha, pues como yo me lo dice, ¿qué debemos tener en cuenta antes de escuchar? Pues uno dice, bueno, pero pues yo debo estar todo el tiempo haciendo una preescucha. Bueno, pues depende del momento de lo que estemos hablando en el contexto de escuchar. Por ejemplo, si usted va a ir a una conferencia, va a ir a un taller, se va a presentar una entrevista. La verdad que una entrevista es un diálogo, usted necesita escuchar. Entonces usted debe estar preparado. Digamos, en un contexto de una entrevista, una preescucha sería conocer la empresa, leer sobre la empresa, leer sobre la visión, conocer las funciones del cargo, preguntar el cargo dentro de esa empresa, qué alcance tiene, conocer por lo menos cómo se llama el dueño de la empresa o un poco de la historia de la empresa. ¿Listo? Eso sería un ejercicio de preescucha en este tipo de contextos. Planificación, de saber qué debo saber yo antes para poder interactuar al contexto donde voy a escuchar y por lo tanto interactuar. Digamos, un contexto no tan formal que podamos llevar la preescucha. Bueno, podemos hablarlo en el ámbito familiar. Debo saber quiénes van a estar, quiénes van a asistir. Debo saber de pronto el contexto. Digamos, como se acuerdan, bueno, en el video hablaban de los temas polémicos que uno se los tomaba personal. Eso es lo que hay que evitar. Digamos, en un contexto menos social. Si yo sé que X o Y tema no es muy llamativo, pues evito mencionarlo o no profundizar en eso. Ya la escucha en sí, esta fase es la de la ejecución, es saber diferenciar de escuchar a oír y realmente escuchar cuando se nos está hablando o cuando estamos en la interacción. Ya estoy hablando más de talleres, más de eventos académicos y ya sí estamos hablando de algo más bipersonal, mirar a la persona a los ojos, prestar atención, tener una posición corporal adecuada. Recuerde que eso también influye en lo no verbal. Y ya cuando hablamos de la pose, escucha, recuerden que es una palabra compuesta, tiene un prefijo
y el post es después. Evaluar, siempre evaluemos cómo nos fue nuestra interacción. Sé que es un proceso complejo y uno dice, bueno, yo no todo el tiempo estoy planificando, estoy en escucha y en post, pero sí es bueno que en momentos precisos y clave de nuestra formación profesional y de la interacción en elementos concretos podamos eh, evaluar muy bien la parte de la post-escucha. ¿Listo? Es muy relevante esto. Que podamos identificar los aspectos a mejorar, qué nos falló, qué nos faltó, no tuvimos en cuenta qué elemento, eh, nos faltó haber interactuado más con otras personas, porque muchas veces en escenarios sociales como la oficina, no nos podemos interactuar en la oficina, en la empresa, por lo menos imagínense en un contexto de los que trabajan con ingeniería, que están en las obras. Si no saben escuchar, imagínense el peligro que puede pasar o los accidentes potenciales. O menos un profesor que no escucha a sus estudiantes, no escucha a los directivos, no escucha la dinámica de la escuela, el contexto, lo que puede pasar, o en los diferentes campos laborales, ¿no? Bueno, aquí vamos a profundizar un poquito sobre esta cuestión de las micro habilidades de escucha, que como hemos venido diciendo, tiene que ver con las competencias que debemos manejar y que son transversales y que no necesariamente van para la prueba. Bueno, pues tenemos un contexto de escuchar para la prueba es, ¿qué le dicen a uno? No lleve celular, no lleve ningún artefacto, solo lleve su cédula ahí. Ha pasado gente anulada por 2 o 3 años porque llevan el reloj inteligente, llevan el teléfono, les dicen apáguelo y lo dejan con alarmas o lo dejan con un sistema que se prende y tin sancionados. Y recuerda que la sanción es fuerte por parte del IPTOS. Listo, retomando las microhabilidades de la escucha, cuando hablamos de la focalización, ahí es entender el contexto en donde estamos. Comprende el espacio en el que nos encontramos y el significado que puede tener la información que estamos escuchando o en la que estamos interactuando. Entonces, no es lo mismo cuando usted tiene una entrevista laboral, la parte de los significados de la información, de lo que me están diciendo y lo que yo digo, cuando usted está en una capacitación. Bueno, en una capacitación es más, el rol de uno es pasivo. Entonces uno sabe que el significado es para mejorar uno como profesional. Ya si estamos hablando de una escucha social, escuchar a la pareja, pues el significado es más de todo de interpretar qué me quiere decir. Porque muchas veces, bueno, dice, tenemos que hablar. Entonces uno dice, bueno, ya algo, la embarré o algo pasó. Ahí uno interpreta ese tipo de situación. Elaboración del micro. Dice, se crean los enlaces mentales para una idea primaria de la información que se recibe. Entonces acá implica es de relacionar y comprender es la información que estamos interactuando, estamos escuchando, qué sentido tiene, qué categoría tiene, qué relación tiene, en qué concepto se desarrolla. Es comenzar a categorizar lo que estamos escuchando. No es que pase por nuestros oídos y por nuestra mente y no digamos, yo sí escuché, hablaron de tal cosa, pero digamos, no se interioriza. Sería como una forma de entender esta parte de elaboración, de interiorizar lo que nos están diciendo. Entonces no es que usted entre a una capacitación o un taller o vaya a un lugar a interactuar, ya sea de campo laboral, campo personal, y usted salga haciendo el mismo. O sea, no pasó nada. Entonces, por eso la elaboración nos permite crear enlaces en nuestra mente para almacenar la información y categorizarla. Eso es muy, muy, muy importante. Vamos a darle un contexto social a esto. Por ejemplo, va a recordar las fechas de cumpleaños, las fechas de aniversario, los días importantes, cuando cumple tal persona, cuando está en reunión, o cuando usted no maneja muy bien el calendario de Google, el teléfono, y usted tiene que organizar la información. Ahí es donde entran los enlaces mentales o los procesos de la empresa o el manejo de las bases de datos o el conocimiento propio de su campo disciplinar al cual usted se inscribió para aprender y ser profesional. Eso es importante para organizarnos. Porque si yo puedo tener muchas cosas y ser muy eficiente, pero si no tengo un orden para priorizar, aquí también encontramos una habilidad personal que es la de la priorización. Saber diferenciar lo que es urgente de lo que es importante y de lo que aún tiene tiempo, ¿no? Acá la verificación es la coherencia de lo que se está escuchando y lo que se está recibiendo. Es decir, aquí comenzamos a evaluar, que tengamos la capacidad de
dar juicios de valor. Aquí aplica los juicios de valor, pero cuando lo filtramos con criterio. Es decir, me están diciendo este proceso tal cosa, pero la normativa dice otra cosa, o la teoría dice otra cosa, o de pronto esto no se aplica al contexto de mi campo laboral. Eso es contrastar y verificar. Hacen como una especie de lista de chequeo y comenzar a evaluar la cuestión de información que nos dan. Eso es más que todo cuando uno está en procesos de cargo y comienza a recibir los cargos y dice, bueno, sus funciones son tales, tales, tales. Y usted dice, bueno, pero esta función no tiene nada que ver con lo que yo aprendí. Muchas veces le dicen a uno, aprenda. Entonces, es muy complejo la dinámica laboral en el mundo real, ¿no? Entonces, por eso siempre saber escuchar para verificar. Listo, yo no sé esto, toca buscar información. Yo no sé esto lo sé hacer, esto sí, creo que lo vi en algún lado, comenzar a verificar y organizar la información. Y pues vemos que aquí esta organización, como venía diciendo, es transversalizada. Entonces, es estructurar las ideas, organizar y darle un sentido a lo que se escucha. Mire cuántas habilidades tenemos que escuchamos y que hacemos de forma paralela. Uno no va a decir, bueno, espere un momentico que estoy focalizando. Espere que ya voy a llegar a la verificación. No, espere que no, eso es un proceso mental complejo para que sepamos valorar la dimensión de nuestra mente al momento de organizar la información. Mírenlo, así como dicen algunos, lo maravilloso que es la mente humana o el cerebro humano, cómo se dan todas esas conexiones, esas sinapsis a nivel de la biología. Recuerden, eso ya es algo más escuelero, que lo que llamamos pensar es la conexión que tienen las neuronas, que son las células cerebrales, que por cierto recuerden que son las únicas que si mueren, bailes. Por eso hay que dormir bien, cuidarse del alcohol y de las drogas en exceso, que dañan las conexiones neuronales. Entonces es una neurona, tiene una forma que tiene como una especie de palito. Eso se llama el axón, y la punta del axón tiene como unas agarraderas, que son dendritas. Y las dendritas, cuando se conectan con otra célula, generan un proceso bioquímico a través del axón e intercambian información. Y obviamente no son una célula, son muchas células, miles de células, y ese proceso bioquímico en red que sucede en segundos, que por lo general se caracteriza como un pulso eléctrico, es pensar. Entonces, ese proceso tan complejo que hace nuestra mente se hace a partir de nuestros sentidos, de la escucha, de la escritura y de la lectura. Y todo eso es transversalizado. Entonces, imagínense todo lo que hacemos de manera inconsciente. ¿Cómo era si fuéramos más conscientes y más organizados? Estaríamos más lejos en nuestras habilidades. Bueno, pero no nos aburrido con la cuestión de las células. A veces es muy importante. Dice, bueno, ¿eso para qué me sirve? Pues para poder comprender cómo uno aprende, cómo se da el desarrollo de nuestra mente. Listo. Estrategias de escucha. Bueno, aquí ya vamos a un poco algo más práctico. Aquí vamos a mirar la organización. Dice, se reúnen los elementos, se crea una estructura final, dale un sentido a la información. Eso es cuando usted dice al final, me quedó muy claro, lo entendí, lo puedo aplicar y puedo dar cuenta de lo que escuché. Aquí en focalización tenemos dos elementos, reconocer y seleccionar. Entonces, mire, saber segmentar, reconocer, discriminar los sonidos, las palabras. Bueno, aquí ya podemos ver que esta parte de reconocer se refiere digamos, al código, ¿no? Esa focalización de reconocer se refiere mucho al código. Porque digamos, si uno dice good night, nice to meet you, Daniel, uno dice buenas noches, encanta conocerte, Daniel. Entonces uno dice, bueno, si yo no tengo el código, yo no voy a entender qué significa ni good night ni nice to meet you. Entonces, baile, ahí no entendí nada. Entonces, ahí implica también que yo sepa entender el código, ¿no? Eso es muy elemental, pero es muy básico, sobre todo si tenemos aspiración a idiomas. Recuerda que lo que le estamos diciendo en nuestra sesión de escritura, el código, yo puedo tener decir, buonanotte, piacere di conocerti, y io sono Daniel, que es italiano, que uno dice encantado de conocerte, buonanotte, buenas noches, encantado de conocerlo, soy Daniel. ¿Sí? Tenemos el mismo alfabeto, eh, pero el código es diferente y por tanto pues, yo no entiendo. Entonces, ahí lo mismo, yo escucho, ahí sí oí que dijo algo, pero lo dijo en otro idioma y no entendí. Entonces aquí va a lo reconocer. ¿Listo? Entonces seleccionar. Entonces aquí hablamos de las palabras relevantes dentro del discurso. Aquí donde es saber hablar en contexto. Si yo estoy
En un ambiente laboral serio, pues no andar con chistes extraños. Si yo estoy en un lugar donde no les gusta que toquemos ciertos temas extraños o temas políticos, religiosos, que son los que más generan tensión en algunos lugares, pues evitarlos. Recuerden que ahí hablan de expresiones vulgares. Recuerden que la palabra vulgar viene del latín vulgo, que significa como habla corrientemente un pueblo, un territorio. Entonces, muchas veces ciertas expresiones o frases que se consideran coloquiales, pues no son bien recibidas en ciertos ámbitos. Y pues también está la cuestión de la jerarquía y del léxico, ¿no? Usted no le va a decir a su jefe, uy, parcero, ¿cómo está? ¿No? O jefecito, tal cosa. Hasta de pronto el jefecito la aguanta, ¿no? Entonces, aquí también eso muy implica seleccionar, saber el lenguaje adecuado, el tipo de expresiones adecuadas. Listo, vamos con elaboración, que tiene dos elementos: es interpretar y anticipar. Listo, mire, e interpretar es comprender el contenido del discurso, comprender la intención de lo que me están diciendo. Aquí ya implica una habilidad que tiene que ver con lo que estamos hablando de los niveles de lectura, de saber inferir, de saber descubrir el otro qué me está queriendo decir. Cuando le dice, no se preocupe, el jefe le dice, no se preocupe por sus vacaciones, que usted no las va a necesitar. Bueno, entonces hay una de dos: lo están echando o lo van a ascender. Bueno, y por edad nunca pasa el ascenso. O, o cuando digamos, en el ámbito familiar, eso lo decía ayer, si no estoy mal, cuando era niño y llegara a entregar informes y se sentaba usted con sus acudientes y se decía, bueno, en la casa arreglamos, no, porque me dijiste que en la casa arreglamos. Entonces, ¿sabes qué significaba, no? Se iban a pegar. Entonces, ahí interpretamos la información, ¿no? Hoy en día la cuestión de los emojis, de los stickers, de, bueno, le pregunta, ¿cómo estás? Si mandas sticker o un sticker o manda un emoji, uno no sabe ni cómo está, a veces, o a veces simplemente dice bien, y como decía el video, cortante, bien, o sea que no está bien. ¿Puedo ir con mis amigos a jugar fútbol? Usted mirará, o sí. Entonces uno se preocupa, ¿no? Es ahí interpretar. ¿Listo? Esto es una parte de la sociolingüística y del metalenguaje, porque hablamos de la sociolingüística, tiene que ver con el nivel social y cultural del entorno. Digamos que eso puede aplicar en ciertos contextos colombianos o de nuestra región o de nuestro territorio, pero en otros lugares no. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. El anticipar, vamos a profundizar, saber, consiste en saber activar toda la información que tenemos sobre una persona o un tema para preparar la comprensión. Es decir, conocer el contexto. Lo que veníamos diciendo sobre la cuestión, el ejemplo de la entrevista laboral. Si yo pongo una entrevista laboral, lo mínimo que yo debo saber es por lo menos el nombre de la empresa, o por lo menos las funciones del cargo, o por lo menos conocer dentro del organigrama el cargo al que yo aspiro, en qué nivel está. Tener mucha claridad sobre las funciones. Si yo voy a dar una conferencia, un taller, pues saber a qué público me dirijo. No es lo mismo hacer un taller para jóvenes, no es lo mismo estar haciendo ese tipo de charla para ustedes, que es un contexto universitario, que para un grupo de estudiantes de grado noveno. Eso es bueno para anticipar para la parte de elaboración de los discursos. Vamos a ver la verificación. Verificación es una cuestión de inferir. Bueno, acá implica que si yo no conozco el emisor, pues no puedo saber interpretar los códigos no verbales. Eso sucede mucho, por ejemplo, cuando uno está hablando con alguien o cuando uno está en un determinado ambiente laboral, que uno está hablando con el otro y el otro, sí, sí, ajá, sí. No, bueno, sí. O sea, usted ahí ya mató la conversación, tiene que salvar esa conversación o se murió. O usted está en un taller y usted no está orientando, está haciendo una sustentación, usted está exponiendo su trabajo y usted ve que los demás están mirando para el techo, para un lado, el profesor lo mira y como que el profesor está ahí físicamente, pero su mente está en otro lugar, tiene que salvar esa sustentación. O en el ámbito social, si usted ve que está hablando con alguien, sí, 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 no, sí, lo que tú digas, no, tal cosa, me parece bien. Murió esa conversación, no le pusieron cuidado. O si quiere haga una pausa, ¿de qué fue lo que dije? ¿Qué estaba hablando? Ahí es de entender las señales, tanto en lo oral como en lo físico. Siempre es bueno, como hemos venido reiterando, mirar a los ojos, mantener una posición corporal firme
En el caso que estemos en una mesa bien sentados, no comenzar a abrir mucho las piernas, mover los pies, o tener las manos hacia abajo, o si estamos frente a un auditorio, tener las manos en los bolsillos. Estos elementos corporales ayudan bastante porque demuestran su nivel de atención y de comprensión, y también demuestran seguridad y firmeza. Algo que suelen decir a veces los psicólogos, los expertos en estos temas de lo corporal, es saludar y dar la mano firmemente. Mirar a la persona a los ojos cuando usted la saluda. Eso también ayuda. En la retención. Tenemos la retención, son las acciones que permiten organizar la información contenida en el texto oral. Pero ahora que hablamos de texto oral, estamos hablando de ponencias, de sustentaciones y de el aula. Una vez procesada y elaborada mediante el uso de resúmenes o el conocimiento de la estructura del texto. Esto sirve para identificar ideas secundarias. Bueno, eso es más cuando hablamos de elementos académicos. Que si escuchamos un video como el de ahorita, bueno, yo voy tomando apuntes, algún resumen, tengo claro de qué trató, tengo en cuenta para qué me sirve. Porque recuerde que en la escucha no solamente para la vía social, sino también para la universidad. Recuerde que por la modalidad en la que estamos, vamos a estar siempre en contexto de escucha. Vamos a ver videoconferencias, vamos a estar en charlas con los profesores. Entonces siempre es bueno tener en cuenta esta parte de poder escuchar al profesor y cuando veamos la grabación, volverla a ver y tomar apuntes, hacer pausas y hacer los esquemas, tomar las ideas, etc. Eso sirve ya mucho. Listo, creo que no me faltó ninguna de este ámbito. Bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Sí, aún estamos vivos? Manden una señal, un saludo. Adriana, Camilo, Karen, Edwin. Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, excelente, muy bien. Listo, desarrollo de microhabilidades. Entonces, vamos a con. Aquí está la flechita que está buscando. Listo, vamos a ejercicio práctico. Bueno, acá dice quiz de la escucha. Entonces, ahí ven un poquito, le hago un poco de zoom. ¿Sí se ven las opciones de respuesta? Sí, puede acercarlo un poquito mejor, profe, gracias. Listo, venga, a ver si. ¿Sí se ve ahí en pantalla completa o solo se ve para mí? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, vamos a nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son los elementos de la escucha activa? Listo. Entonces, en el chat los leo y escogemos para saber quién tiene la razón. Sí. Escuchamos o oímos en este taller. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la escucha activa? Primera opción, segunda opción. Edwin nos dice en el chat opción 1, Fernando y Camilo nos dicen opción 2. Listo, perfecto. Bueno, vamos a escoger. Están empatados. Bueno, vamos a escoger. A ver, vamos a escoger la una a ver si tienen razón o si no los demás. Bueno, hay un voto más para la opción 2. Entonces, vamos a ver, vamos a ensayar con esta. Dice, cuidado, ya se ha equivocado, cavernícola. Muy interactivo esto. Pues ya sabemos que los elementos de la escucha activa son escuchar, el mensaje, el contexto, la memoria, los momentos o fases, las microhabilidades y las estrategias. Recuerden, porque sabemos que la otra no es porque no profundizamos en el lenguaje verbal y no verbal, porque lo verbal y no verbal sí es lo conceptual de la escucha, no de la escucha activa. ¿Sí? Ahí está la clave en ese detalle. Listo, vamos con la segunda. Vamos a ver si no nos dicen cavernícolas esta vez. Nombre las 3 fases de la escucha activa. Bueno, esta sí está más sencilla. Opción 1, opción
En el chat, Adriana nos dice opción 2. Karen, opción 1. Listo. Muy bien, Vicente, por la participación. Opción dos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver opción 2. Vamos a ver si tienen la razón. Excelente, opción 2. Sí, muchachos, sí. Señorita, excelente. Opción 2. Ahora, las microhabilidades de la escucha que se refiere a comprender y agrupar se llama interpretar o seleccionar. Bueno, eso es de detalle, ¿no? Porque la línea es muy delgada. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Interpretar o seleccionar? Edwin nos dice opción B, Fernando opción A, Camilo también opta por la primera, por la A. Listo. Bueno, suena bueno. Hay varios con la A. Vamos a mirar si tiene la razón. Correcto, es la opción A. Muy bien. Estamos escuchando. Listo, excelente. Bueno, la microhabilidad que consiste en saber inferir datos del emisor, edad, sexo, carácter, actitud, procedencia cultural se llama, uy, ya la dijimos, inferir o reconocer. Inferir o reconocer. Opción 2, opción 1. Listo. Pues vamos a ver cuál será. Tenemos dos por la opción 2. Vamos a ver si reconocer. Si no, era inferir. No, cuidado, cavernícola. No, otra vez no. Entonces sabemos que es inferir. Muy bien por los que dijeron que era inferir. Correcto. Muy bien, nos ganamos la cena. Qué creativos los diseñadores de Genially. Listo. Muy bien, muy bien. Ahí hacen un aplauso para los que acertaron la mayoría de preguntas. Estamos escuchando. Muy bien. Excelente trabajo. Eso así. Listo. Ahora, el lenguaje de las palabras, gestos y sonidos. Bueno, aquí ya empezamos a un poco más a profundizar en cuanto a la comunicación. Bueno, ten en cuenta que habíamos dicho que la comunicación es el proceso en donde interactúa un emisor y un receptor, pero tengamos en cuenta que no solamente es decir yo hablo con ustedes y yo soy el emisor y el receptor son ustedes, sino que también hay elementos como el canal. El canal es el medio por donde se transmite el mensaje. En esta ocasión tenemos la internet y tenemos el código, que es el lenguaje. Si yo le hablara en inglés o en francés, estamos todos perdidos. O si usted me hablan a mí en inglés o en francés, también yo sería más perdido. Entonces también influye el código. Y el otro elemento que podemos encontrar que influye es el contexto cultural. Porque el contexto cultural, hayamos dicho en nuestra primera sesión, que Colombia es un territorio diverso culturalmente y que para los extranjeros el español más complejo es el colombiano, porque en cada casi departamento o regiones, más bien por regiones, existen dialectos diferentes que parecieran que fueron la neolengua del español. Entonces, o di un ejemplo muy sencillo, porque es tan diverso que a veces uno no sabe cómo abordarlo. Digamos, en la costa, la palabra guapo es enojado. Entonces, imagínate que si yo le dijera a usted, no, porque usted, porque está tan guapo. Y usted pues dice, bueno, pues gracias, sí, yo me he visto bien, yo soy muy lindo ya. No, y dice, pero, y se refiere a que es porque está tan enojado. Entonces, ahí hay un elemento que influye bastante en la comprensión del mensaje, en escuchar. Yo puedo que lo esté escuchando, pero interpretando hay choque cultural. Hay una cuestión bastante que influye. Entonces, aquí ya tenemos tener en cuenta los elementos que permean la comunicación. Pero, ¿cuál es el sentido de la comunicación? Pues generar lazos, establecer proceso cognitivo, porque recuerde que a partir de la interacción, de la comunicabilidad, es que podemos afianzar el pensamiento. Recuerde que
desde la cuestión de las inteligencias múltiples y la flexibilidad cognitiva, hay gente que afianza el pensamiento y el aprendizaje al interactuarlo, al hablarlo, al discutirlo con el otro. Y pues estamos en una sociedad comunicativamente hipercomunicada a través de las redes sociales. Todo se mueve a través de los likes, de los stickers, de los TikTok. Estábamos explicando que las redes sociales se mueven mucho con lo no verbal y que siempre, dependiendo del tipo de contenido que consumamos, es el tipo de contenido que nos representa para seguir comunicándonos con la red social. Ahora vamos a mirar la parte de la comunicación verbal y no verbal. La verbal, como hemos venido diciendo, se refiere a lo oral y lo escrito. Lo oral, como hemos venido diciendo, es escuchar, es el sentido del habla, de usar el mismo código y de entender los propósitos de que se escucha y tener en cuenta la intencionalidad de todo lo que hemos venido abordando. Lo escritural es lo que vimos la sesión anterior, que es la cuestión del código de la lengua escrita, sabemos entender en cuanto a nivel ortográfico, semántico y sintáctico, es decir, escribir correctamente, porque yo le puedo escribir a usted hola, y si se la mando sin H, yo puedo decir, uy, está como sofeando, pero entonces el correcto uso de las palabras permite entender el contexto y la intencionalidad. Lo mismo que los signos de puntuación. No es lo mismo decir no, coma, espere, a no, 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 no espere. Iba a decir no me espere, pero no saldría. Listo, ahí la coma cambia el sentido de la oración, le da un giro completamente distinto a la idea que se está diciendo. Entonces, eso encontramos en lo verbal, la comunicación oral y escrita. ¿Listo? Mira, aquí nos lo dice la posición de manera más sintética y más sencilla. Lo verbal se refiere a las palabras y lo escrito se refiere a la posición gráfica. Recuerda que también la escritura tiene los componentes iconográficos. Por eso, cuando vemos una señal de pare, no nos detenemos ni tanto porque diga pare, sino porque reconocemos iconográficamente el color y el símbolo y sabemos que debemos detenernos. Lo mismo que con el semáforo. El semáforo no dice pare, pero si alumbra rojo, no nos salgo corriendo, se quedo quieto. ¿Listo? Eso es en cuanto a lo verbal. Ahora, lo no verbal es un elemento un poco más amplio. En cuanto a lo no verbal, tenemos en cuenta la cuestión paralingüística que está asociado al tono. Una cosa es muy distinto a ¿usted qué me ve? ¿Qué me ve? ¿O así? O ¿usted qué me ve? El tono cambia la intencionalidad y refleja el ánimo con el cual el otro se está refiriendo a nosotros. El ritmo, el volumen, el timbre, también hasta el silencio. El silencio también refleja. Hay una frase que dice el silencio otorga, ¿no? Pero bueno, no todas las veces se aplica, ¿no? No hay que ser tan duro. También incluye también la cuestión kinestésica, que es del movimiento. Si yo estoy en un auditorio y estoy dando una charla, pues tengo que moverme para interactuar con el público. Si me quedo en un solo sitio amarrado, como si tuviera dos piedras en los pies, pues voy a demostrar inseguridad, nerviosismo, o que no manejo mucho el tema, o simplemente estoy nervioso. Entonces, eso hace que el público se pierda y no haya una conexión, que la gente se aburra. Por eso la gente que siempre hace los cuentachistes se mueve de un lado a otro, interactúa con el otro, se acerca y lo mira, o hace un comentario no grosero para hacer reír sobre una persona que está en el público, para que los dos se conecten y digan, güey, ¿de quién habla? ¿De quién habla? O le dice usted que me mira, entonces así no, para interactuar. Eso en cuanto a la kinés. Ya lo proxémico, mira, aquí lo vamos a mirar, son los elementos que están en el entorno. ¿Listo? Y la imagen personal. Siempre en la proxemia o en lo proxémico, siempre tenemos en cuenta los elementos del contexto. La imagen personal siempre influye. Dependiendo del contexto en el que nos encontramos, nuestra vestimenta dice mucho de nosotros. No es de juzgar la cuestión de que sea de marca o sea, eh, que sea una, por decirlo así, ropa formal e informal. Esa es la categoría que está buscando. Entonces, hay ropa formal para ciertos lugares e informal para otros. Entonces hay que saber leer el contexto muy bien de hacia dónde nos encontramos. Ahora, en este punto es importante tener en cuenta lo que hemos venido diciendo todo este tiempo. Expresión facial, la mirada, la postura, los gestos, la proximidad. Hay que tener en cuenta que en nuestra sociedad cada vez se hace más notorio ese respeto por el espacio del otro. Entonces yo no voy a llegar y me lo voy a pegar así o
o voy a llegar a tocar al otro si el otro se siente incómodo. Entonces, por eso, en una cultura latina como la nuestra, que es de tacto, hay que ser mucho más prudentes y mucho más sabios. No irnos al otro extremo como en la cultura oriental, sobre todo lo que es la japonesa, en donde no hay afectividad, ya no existe esa cuestión de los abrazos, ya no existe esa cuestión de que el padre a usted como decimos vulgarmente aquí, lo toñequea. Allá no está esa cuestión, ya simplemente usted, pues es su padre o su madre, usted es el hijo, hasta ahí. Y por eso allá las cuestiones de las parejas es a duras penas se dan la mano, hay un contacto físico un poco más cerrado. Entonces, eso influye bastante porque la cultura, eso influye en lo no verbal. También tengamos en cuenta la parte que más tenemos eh, con la comunidad. Siempre me olvida que el concepto apropiado, comunidad sorda, comunidad no oyente. Siempre hay algunos, porque me ha pasado la misma, me dicen, no, es que somos sordos, otros dicen, no, es que somos comunidad no oyente. Pero bueno, ahí nos queda el paréntesis para indagar. Que ellos se mueven es con el movimiento de las señas, y se damos en cuenta que ellos han logrado construir que un movimiento corporal de las manos represente o tipifique una grafía de nuestras palabras, de nuestro abecedario. Y han logrado que también un movimiento corporal complejo, una seña, represente un concepto completo. Entonces, sí, creo que esta es de buenos días, porque es este movimiento y al abrir, se abre el sol. Pues, si no me falla la memoria, me perdonarán si alguno de ustedes es experto en eso, no la esté fallando, es para dar a entender que es el comienzo del día. Cuando es así, creo que es en la tarde o en la noche. Entonces, ahí vemos que representan conceptos complejos, completos y complejos con la seña. Por eso ellos crean su propia seña para la persona. Entonces, hay una que representa a papá, que no esté mal porque tiene el bigote, pero esa es la expresión cultural. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Cómo lo no verbal también influye para este tipo de comunidades o de personas que tienen estas limitaciones y que permite comunicarnos con nosotros y que podamos ser incluyentes. Uno dice, uy, no, una persona no oyente, ¿qué hago? ¿Cómo interactúo con un tablero? Entonces, porque a veces uno por la ignorancia y lo que a uno le ha pasado, uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo interactúo? ¿Cómo logro dialogar? ¿Cómo hacerme entender? Entonces, eso es de suma importancia esta parte de la comunicación no verbal. Y obviamente, pues, en nuestro contexto es los símbolos, las señales, tener cuidado que dice, cuidado, no pise, pues no pisarlo. Flujo eléctrico ahí, pues no pase por ahí, no toque eso. Si hay una cinta que dice peligro, pues uno no se asoma, están construyendo. Entonces, ese tipo también de cosas para veces uno es muy coloquial, uno ve la cinta y yo me paso, o le dice, no parqué ahí, ahí hay un huequito para parqueo la moto, parqueo el carrito, se cayó, o ahí no era, o se pinchó, por distraído. Entonces, de suma importancia reconocer lo no verbal. Y pues ya en un ámbito más social, un poco más coloquial, pues en las situaciones de la vida diaria, ¿no? Cuando uno interactúa con el compañero, con la pareja, pues miren el gesto, miren el rostro. O cuando la valiza cuando uno que requería un permiso, ¿no? Uno requería permiso cuando joven que hacía, como ordenaba el cuarto, hacía aseo, no decía nada, lavaba la loza, y luego, mamá, ¿qué quieren? Hoy estuvo callado, tiene el cuarto ordenado, ¿qué quiere? ¿Qué me va a pedir? No, no, nada, nada, nada. ¿Qué necesita más bien? Entonces, ya lo conocen a uno. Entonces, ahí es la cuestión de lo no verbal, el movimiento, lo que usted hizo, cómo se comportó, hay un mensaje ahí. Hay un mensaje también ahí. ¿Listo? Entonces, hay que verlo de la forma muy práctica. Eso es de la vida diaria. Bueno, ahora ejercicio de escucha. Vamos a ver. ¿Cuánto creen que calza? Ah, bueno, ese es del conductor del bus. Listo, vamos a ver si lo escuchamos. Listo, vamos a ver. Dice, imagina que conduces un autobús. Inicialmente el autobús va vacío. En la primera parada sube 5 personas. En la siguiente parada, 3 personas. Más adelante se bajan 3 y 2 suben. En otro punto, se suben 10 personas y bajan 4. Finalmente, en la última parada bajan otros 5 pasajeros. Listo, todos lo vimos, todos lo estamos viendo. En caso de que yo haya leído algo mal,
Listo, ahorita lo quitamos y vienen las preguntas. A ver si me están escuchando, si están conmigo, si estamos vivos. Listo. Bien, ahora vamos con las preguntas para que participemos. A ver, ¿cuánto cree que calza el conductor del bus? Bueno, ¿quién responde? ¿Cuánto cree que calza el conductor del bus? ¿Qué dice Fernando? ¿Qué dice Camilo? ¿Qué dice Adriana? ¿Qué dice Edwin? ¿Qué digo yo? No sé. A ver, ¿cuánto cree que calza el conductor del bus? ¿Quién adivina? Eso, muy bien, Fernando. Conductor del bus somos nosotros. Somos nosotros. Bueno, alguna depende del zapato, ¿no? Porque hay uno que está ya americano, está ya no sé qué, está ya estadounidense. Y hasta le hizo uno, depende de la marca. Bueno, Adriana calza 34. Ah, bueno, sí tiene estatura. Ya, yo que soy 41, 42, les gané a todos, ¿eh? No, es el más grandecito. Listo, muy bien por participar. Gracias, Adriana, gracias, Edwin y Fernando. Vamos con la otra pregunta. Ah, bueno, es la misma. ¿Cuánto cree que calzamos? Que calzamos? Ah, bueno, sí, es la misma pregunta. Excelente, pero que había otra. Listo. Vamos a ver si ayuda por ahí que escondía, ¿no? Listo, vamos con la siguiente. El video de comunicación. Listo, acá tenemos otro ejercicio. Érase una vez. Bueno, tenemos otra pregunta. Vamos a interactuar. ¿Cuáles son los componentes del lenguaje no verbal? Listo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál de las tres es la correcta? Ninguna. El tono, la intensidad y el ritmo de la voz, los gestos corporales, las expresiones faciales y el tono, la intensidad y el ritmo de la voz. ¿Verdad? No dice ninguna. Dice que la última. Opción 2, opción 3. Listo. ¿Cuáles son los componentes del lenguaje no verbal? Listo, vale, a la última, a ver si tiene razón Adriana. Bien, sí, le ganó Adriana a los demás. Y Karen también dijo que la tres, excelente, muy bien. Ahora vamos con la segunda. ¿Cómo se llama la disciplina en la comunicación no verbal que analiza los aspectos no semánticos del lenguaje? Muy bueno. Esta sí hay más diferencia, pues. Vale que ahí estaba escrito dentro del mapa. Acuérdense, cuando una palabra tiene la expresión para, es decir, más allá de lo lingüístico. La lingüística, estudio de la lengua y sus reglas. Semántica, el estudio de los significados. Bueno, él dice que una, la opción 1. ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima? Adriana dice opción 3. Entonces del anterior. Listo. Ahora dice opción 1. Listo. Vámonos por la opción 1. A ver, vamos a ver si la adivinamos. Opción de decía adivinar. No, era la opción 1, pero estuvimos cerca. Que son muy parecidas. La kinesia es la disciplina del lenguaje no verbal que estudia el significado de los movimientos humanos. Ni verdadero ni falso, falso o verdadero. Esa opción neutra. No es ni A ni es B. Bueno, ¿cuál creen ustedes? La segunda, la B es falsa, pues. O colocan V por verdadero. Ah, ya me está asustando yo. Ya sé cómo así que V para la B. Ah, verdadero, verdadero. No, ok, ok. Si ven lo de la parte de la interpretación según el contexto, yo estaba asumiendo que estaba escribiendo mal, no. El error era mío. Entonces, verdadero. Vamos a ver. Bien, excelente, muy bien. Ahora, la comunicación está dividida en escrita y oral, verbal, no verbal, hablada y escuchada. Eso está fácil. Eso está fácil. Verbal y no verbal, escrita y oral, o hablada y escuchada. Opción 2, opción 2. Excelente. Vamos a ver. Muy bien.
¿La comunicación verbal está relacionada a las expresiones o mensajes hablados? ¿Verdadero? ¿No se sabe? ¿O falso? ¿Verdadero? Vamos a mirar si tienen razón. Muy bien, mire, es expresión española. Enhorabuena. Enhorabuena, tío. Has ganado el formulario. No me enhorabuena, enhorabuena. Entonces, muy bien. Vamos a continuar. Excelente. Muy bien por su participación. Ahora, reflexión de la experiencia. Bueno, ¿qué aprendimos en ese espacio que hemos logrado construir? ¿Qué han aprendido? ¿Qué les pareció esto? ¿Cuáles son las fortalezas del taller? Bueno, entonces los leo por el chat. ¿Qué han aprendido? Vamos con la primera. ¿Qué aprendimos en este espacio? Listo. Bueno, yo me imagino que están haciendo un mensaje inspirador donde van a relatar su aprendizaje de esta sesión. Ah, bueno, del buen uso de la comunicación. Muy bien, Edwin. Gracias por compartirlo con nosotros. ¿Quién más? ¿Quién más nos comparte su aprendizaje de esta sesión? Más Adriana. ¿Quién más nos interactúa con nosotros? Camilo, Karen. Bueno, mientras están escribiendo, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las fortalezas del taller? ¿Qué hemos mejorado? Bueno, entonces, este espacio, recuerden, nos enfocaba mucho en la escucha como un elemento importante de la lectura crítica. Bueno, ahí ya le comparto estrategia de la escucha, diferentes formas y elementos de una comunicación. Muy bien, gracias, Karen, por participar. Asimismo, gracias a Edwin. Entonces, en este espacio es importante. Mire, también Ariana, gracias. Bien por esa parte en el chat. Los seres humanos nos falta aún mucha práctica con el desarrollo de las habilidades de escucha asertiva. Excelente y muy cierto. Aún nos falta muchísimo, pero esperamos que estos espacios, estos escenarios en la universidad facilita para ustedes, sean momentos para reflexionar y poder poner en práctica lo que aprendemos y sobre todo lo de la escucha asertiva. Muy bien, entonces pues reflexionamos en torno a la escucha asertiva, el papel en la lectura crítica que tiene y cómo se relaciona con el proceso de comunicación. Vemos cómo todo se conecta. Muchas veces nos explican estos temas de manera muy erudita, muy academicista, y decimos siempre, bueno, ¿y cómo lo conecto yo con la vida? ¿Cómo lo relaciono yo con mis prácticas diarias? ¿Cómo lo conecto con mi cotidianidad? Entonces nos hemos esforzado para hacer un equilibrio en donde conectamos la teoría con la práctica y le damos un sentido para nuestra formación personal y nuestra formación profesional. Entonces, estamos muy agradecidos por su participación. No olviden llenar la encuesta. Estas son las referencias de este espacio. Y muchísimas gracias a los presentes. Le damos un saludo a Adriana, a Fernando, a Camilo, a Karen, a Edwin, por haber estado en esta sesión. Ese es nuestro último encuentro, ¿cierto? Ujú. Sí, señor. Listo. Entonces, esperamos que haya sido provechoso. No olviden pedir las grabaciones y estamos atentos. Entonces, vamos a hacer, creo que estamos haciendo la sesión anterior de tomar la foto para que nos quede evidencia y dejo de compartir para que nos podamos ver. Listo. Uy, se nos fue. Bueno, entonces, eso. Vamos a encender todas nuestras cámaras para poder tomar un pantallazo y dejar evidencia
de hoy. Entonces, vamos a Adriana, si nos ayuda también. Venga, lo configuramos. Listo. Mira, a mí este Zoom siempre me mama gallo. Listo, voy a ver cómo lo cuadra. Ah, vista aquí. La línea. Ahora sí ya lo supe colocar. Listo, estimados estudiantes. Listo, muchísimas gracias. Hay aquí un mensaje. Pero qué pena, recuerda que. Ok, no hay problema. Listo, muchísimas gracias. Que tengan una buena noche. Dios les bendiga. Gracias por estar en este espacio. Espero que haya sido provechoso. Y cualquier cosa que necesiten, estoy para apoyarlos en el SEA de Acacias como profesor de CEDU y sin importar de la carrera en que estén, cualquier cosa que necesiten de comunicación, de lectura crítica, estoy para servirlos. Tengan una feliz noche y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar a todos ustedes. Bendiciones. Ok, gracias. Feliz Listo, noche para todos. listo para todos.